es un día especial como todos los días, pero hoy dice la Biblia que es el día del Señor. Hoy es el día en que todos los cristianos del mundo y nosotros nos reunimos en casa, en la iglesia, en cualquier lugar para glorificar y santificar el nombre de nuestro Dios. Bienvenidos sean a esta reunión y bienvenidos sean a esta plática también. Yo quiero empezar con un texto que está en Eclesiastés 3:11 y que dice en su primera parte: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Eclesiastés 3:11, primera parte. En esta mañana vamos a continuar, es algo así como una continuación de la plática de la semana pasada. La semana pasada hablamos sobre la creación de la luz y quién era la luz. Explicamos, entendimos que la luz es Jesucristo y que Él es el que viene a poner orden al caos que se había, que estaba hecho en esos tiempos, pero que Él es el mismo que viene a poner orden en nuestras vidas. Continuando con la lectura, ahí mismo en Génesis, encontramos algo extraordinario también. Cuando continuamos en el capítulo 1, cómo se fue haciendo la creación, cómo Dios fue creando todas las cosas, reformando la tierra, encontramos cosas importantes e interesantes. Primero es que encontramos a un Dios todopoderoso, un Dios grande, un Dios majestuoso, un Dios que tiene el poder de crear de la nada algo, de las cosas que no existen, crear lo que existe. Y eso es lo extraordinario. Pero es una aventura interesante que usted y yo podamos continuar con la lectura de este primer capítulo, así como va hasta terminar, que contiene el proceso de la creación y el proceso de la transformación de la tierra. Dice la Biblia que Dios hizo aparecer la luz, pero encontramos una declaración muy interesante. Cuando aparece la luz que no es la luz de los planetas, sino es una luz especial. Y cuando Él valora ese acto creativo, ese acto en que aparece la luz, Él valora en nuestro Dios y expresa una frase impresionante, interesante, que dice: y vio Dios que la luz era buena. O sea, cuando vio aparecer la luz y la valoró y dijo: esto es bueno, esto es extraordinario. Él dio su aprobación y vio Dios que la luz era buena. Y cuando seguimos leyendo en Génesis, algunos versículos más adelante, nos dice entre los versículos 6 y 8, dice que también Dios hizo la expansión de los cielos. O sea, no había cielos, no había espacio, todo estaba hecho un caos. Entonces tuvo que hacer el espacio para conformar el espacio de las nubes de los cielos, y también ordenó e hizo juntarse las aguas en un solo lugar, y separó la tierra en otro lugar, y se formaron los continentes, y se formaron los mares. Cuando Él termina esto, dice otra frase interesante, o más bien repite esa misma frase que dice: y vio Dios que era bueno. También eso era bueno. La luz era buena, el haber ordenado el espacio y las aguas y la tierra era también bueno, era extraordinario. Más adelante, cuando leemos los versículos del 11 al 13, encontramos que Dios también hace aparecer la hierba verde, los árboles frutales. O sea, la tierra empieza a vestirse de verde, y cuando Dios ve eso que ha brotado, lo valora nuevamente y dice: y vio Dios también que era bueno. O sea, vea la expresión de Dios cada vez que aparece una cosa, que crea una cosa, que transforma una cosa. Siempre dice: y vio Dios que era bueno. Entre los versículos 14 y 19
encontramos que Dios hace aparecer dos grandes lumbreras. Dice la Biblia que la lumbrera que alumbra en el día y la que alumbra en la noche. Una es para que alumbre el mayor tiempo posible en el día, y la otra es para alumbrar en la noche, y entonces hizo también las estrellas, dice. Y cuando termina de hacer eso, dice la misma expresión, y vio Dios que era bueno. También era bueno eso. Inmediatamente después, entre los versículos 20 y el 23, encontramos también que él, además de haber creado de haber hecho aparecer la hierba verde, también empieza a crear los seres vivientes y crea los peces, crea también las aves. Dice también que crea los grandes monstruos marinos. Entonces aparecen los peces en los mares y aparecen las aves de los cielos. Y cuando él ve esa creación que ha hecho, también dice, y vio Dios que era bueno. Entre los versículos 24 y 25 también nos dice que él creó a los animales terrestres. O sea, todos los animales que viven sobre la tierra. Todos los animales que su habitación será la tierra. Y cuando él termina de crearlos dice, y vio Dios que era bueno también. Era bueno. Y finalmente, entre los versículos 26 y 31 nos narra la creación del hombre. Nos narra la creación del ser humano, la máxima creación de Dios entre la creación de estos 6 días. Y en los versículos 26 al 31 nos narra la creación del hombre y dice exactamente lo mismo. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. O sea, todo, absolutamente toda la creación, absolutamente todo lo que apareció, era bueno en gran manera. Él valoró al final de la creación en los 6 días que todo lo que había hecho, inclusive el hombre, era bueno en gran manera. Entonces nosotros fuimos creados con la aprobación de Dios. Y dijo, que he creado el ser humano también es excelente, es bueno en gran manera. Así nos creó Dios y así Dios creó todas las cosas. ¿Qué aprendemos de esto, mis hermanos y mis hermanas, en esta mañana? Que Dios es un Dios que hace las cosas bien hechas. Diga usted ahí donde está, bien hecho. Dios es un Dios que hace las cosas bien hechas, extraordinarias. Él es un Dios que hace las cosas, pero valora lo que hace, y cuando valora, siempre dice esa misma expresión, y vio Dios que era bueno, porque Él hace las cosas bien hechas. Contrario a lo que hoy encontramos en la humanidad, contrario a lo que hoy encontramos en la sociedad nos ha legado un pensamiento contrario al pensamiento de Dios. Si nosotros vemos esta actitud de Dios, Dios nos ha enseñado a hacer las cosas bien. Y quiere que nosotros, los seres humanos también, como herederos de su gracia, que también nosotros hagamos las cosas bien. Él nos hereda eso, de que nosotros tengamos que hacer las cosas bien hechas como Él las hace. Pero el mundo se ha encargado de introducir en la gente, a veces está en la iglesia, un pensamiento contrario. El pensamiento del ahí se va. Del ahí se va significa que se hacen las cosas de mala manera. Se hacen las cosas con irresponsabilidad. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto a gente que dice, pues ahí se va? A veces cuando, por ejemplo, una persona que se dedica a la construcción hace un muro, y cuando se revisa el muro, se ve que el muro no está completamente bien hecho, no está alineado. Cuando le ponen la plomada, algo falló. Pero, ¿cuál es el pensamiento del mundo? Ahí se va.
ay, que se vaya así. Finalmente con la repillada se va a enderezar. Y entonces somos los de la cultura del ahí se va. Y el ahí se va es algo que permea en todas las actividades humanas. El ahí se va es algo que habla de nosotros mismos, de la forma como somos nosotros. Cuando nosotros somos parte de la cultura del ahí se va, dejamos las cosas a medias. Está usted barriendo su casa, su hogar, su calle y lo hace rápido y se quedaron algunas basuras todavía por ahí. Dice, no, pues así está bien, ahí se va. Entonces, somos parte de esa cultura del ahí se va. El Señor nos dice, nos invita a que esa cultura del ahí se va la desechemos por la cultura de lo bien hecho. Imagínese que el Señor se le hubiera ocurrido decir, ahí se va cuando creó al hombre. Imagínese usted que cuando creó al hombre le hubiera salido la nariz así de lado y hubiera dicho, pues, ahí se va. Entonces usted y yo andaríamos con la nariz torcida, porque la cultura del ahí se va hubiera triunfado ahí. Pero el Señor no quiso eso. A lo mejor sí, la naricita salió de lado, tuvo que enderezarla, tuvo que revisarla y dijo, ahora sí está bien hecho. Esa es la actitud que Dios quiere de nosotros los cristianos. Que en toda nuestra vida, que en toda nuestra actitud diaria seamos parte de la cultura de lo bien hecho, no de la cultura del ahí se va. Muchas veces los estudiantes también emplean esa cultura, ¿no? Cuando hacen la tarea y cuando no la hacen bien, pues ahí se va, ¿no? Ahí se va. Pues total, aunque sea un 6, un 7, el asunto es, aunque sea de panzazo, ahí se va. Y en nuestras casas, en nuestras familias también encontramos el ahí se va. Y no hemos aprendido a enseñar a nuestros hijos, a nuestras familias, la cultura de lo bien hecho. Tienes que hacerlo, pero tienes que hacerlo bien hecho. En la iglesia pasa lo mismo, esto pasa también en la iglesia. Cuando usted se entrega a Cristo, pues algunos dicen, pues ahí se va. Pues medio me entrego y medio voy a la congregación y le ando jugando ahí. ¿Eres cristiano? Pues sí, pues ahí ligeramente, ¿no? El ahí se va. En nuestra vida espiritual tenemos que hacer también ese cambio, ¿no? De ser cristianos, pero cristianos reales, cristianos bien hechos, bien conformados. Que nuestro servicio, nuestras actitudes en la iglesia, en la congregación, sean de una actitud de bien hechos. De que si estás sirviendo, hazlo bien. De que si lavas los baños, hazlo bonito. De que si tienes un ministerio en la alabanza, en otra área, bien hecho, que quede bien. Se nota muy bien cuando las cosas salen al ahí se va. Se nota que no se hizo con conciencia, se nota que no hubo amor, no hubo responsabilidad, y ese tipo de cosas no pertenecen a la actitud que Dios tiene o que tuvo desde el principio de la creación del mundo. Todos como cristianos y como ciudadanos normales necesitamos cambiar. Mire, nuestro país necesita también ciudadanos, no del ahí se va, ciudadanos que hagan las cosas bien hechas. Por eso nuestro país tiene esta cultura también. Por eso nuestro país no progresa lo que debía ser. Porque muchos se aplican la cultura del ahí se van, no hacen bien las cosas. En nuestro país y la sociedad no prospera, no se desarrolla porque estamos sumergidos en la cultura del ahí se va. Somos ciudadanos de segunda o de tercer nivel. Y Dios quiere que seamos ciudadanos de primera línea, de primer nivel, de primer orden. Realmente ciudadanos que den testimonio aquí y allá afuera que somos quienes tenemos una cultura diferente. Pero usted y yo tenemos que seguir el ejemplo de Dios. El ejemplo de hacer las cosas bien hechas todos los días
en la casa, en el hogar, en el estudio, en el negocio, en el trabajo, en la iglesia, en todo lugar. La cultura de lo bien hecho debe permear toda nuestra actitud diaria y de toda la vida. Que eso sea, que eso es parte del testimonio de ser cristianos de primera. Dios quiere cristianos de primera. Dios quiere cristianos realmente completos, totales. No a la y se va. No a medias. Quiere cristianos reales. Por eso Él nos da este ejemplo. Cuando Él crea todas las cosas, Él no dijo ahí se va. Y dijo una frase bien importante. Y vio Dios que era bueno. Es decir, vio Dios que estaban las cosas bien hechas. Bien hechas. Porque Él es un Dios que hace las cosas bien hechas. No las deja a medias. Las hace completamente bien y extraordinarias. Ese debe ser nuestro testimonio y nuestra actitud de todos los días. Yo sé que esto cuesta, hermano, hermana, joven, niño, señorita que me está viendo, es difícil. Es difícil asimilar esta cultura porque implica un esfuerzo mayor. Y a veces no queremos esforzarnos para hacer bien las cosas. A veces hasta para lavar los trastes tenemos que hacerlo bien. Realmente que se quite toda la grasa y que se quite toda la impureza, pero a veces no se quita porque así aunque sea y ahí se va. Y esa es una actitud negativa, es una actitud que no es agradable delante de Dios. Entonces, hermano y hermana, hoy te invito a que reconsideres, de que reflexiones acerca de tus actitudes diarias. Y si eres parte de esa cultura de la ahí se va, yo te invito a que empieces a cambiarla, empieces a transformarla. Que tú y yo sigamos el ejemplo de Dios. Que tú y yo sigamos el ejemplo de que cuando tengamos que hacer algo, tengamos que hacerlo bien. El Señor Jesucristo nos dio un ejemplo también. Cuando Él vino a la tierra a cumplir su función, la hizo bien, bien hecha. Él sabía que estaba destinado a derramar su sangre por nosotros. Él lo sabía desde un principio, pero lo hizo bien, bien hecho. Hasta llegar a la cruz del Calvario, hasta derramar su sangre para pagar tus pecados y los míos, para salvarnos de la perdición eterna, porque Él tenía la cultura de lo bien hecho y lo hizo bien hasta el final. Esa es la cultura del cristiano de hoy. Esa es la cultura del cristiano verdadero. Esa es la cultura de los ciudadanos de primer orden y de primer nivel. Así es que yo te invito, hermano y hermana, joven, señorita que me estás viendo ahí, si esa cultura ha penetrado en tu vida, yo te invito a que hoy empecemos a cambiarla, empecemos a transformar para hacer cosas diferentes cada día y de convertirnos en ciudadanos de la cultura de lo bien hecho. ¿Por qué no cierras tus ojos y hacemos una pequeña oración y oramos al Señor? Y decimos: Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana reconocemos, Señor, que en muchas cosas, en muchas áreas de nuestra vida, Señor, no hemos hecho las cosas bien, no hacemos las cosas bien. A veces las dejamos a la mitad, a medias, o como salga, Señor. Sin embargo, hoy reconozco que esto no debe continuar porque tú nos has dado un ejemplo claro, precioso, de que debemos ser ciudadanos, cristianos, que hagan las cosas bien, de buena manera y extraordinarias. Señor, ayúdanos, oh Dios, a hacerlo, mi Dios. Darnos esa fortaleza en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro espíritu para cambiar, Señor, nuestra cultura. Que cambiemos esa cultura del ahí se va por la cultura de lo bien hecho, Señor. Queremos hacer las cosas bien, Señor, y nos ponemos en tus manos para que tú nos transformes, oh Dios, para que tú nos quites, oh Dios, esa cultura que hemos recibido de la sociedad, mi Dios, y que impongas tu cultura en nosotros, que tú seas el que nos dirige en nuestras vidas. Señor, nos ponemos en tus manos y ayúdanos también para enseñar a esta generación y a la generación que sigue que ellos tienen que ser también parte de esa cultura de lo bien hecho con
con extraordinaria habilidad, aquello que esté bien hecho todos los días en nuestra vida, Señor. Nos ponemos en tus manos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos, familia. Que Dios te bendiga.